El día 8 de mayo del año 2003 nació Juan José Ramírez Arriaga, de origen sinaloense. A su papá le gustaba mucho jugar fútbol. Su papá se llamaba Luis Antonio Ramírez Pérez y su mamá Norma Arriaga de la Cruz. A su papá le fascinaba ir todos los días a jugar cuando lo invitaban. Hasta él una vez hizo un equipo donde llevaba a su otro hijo que se llamaba Gerardo Ramírez Arriaga, hermano de Juan José. Juan José, desde que era muy pequeño, se empezó a interesar en los deportes. Cada que su papá jugaba, se llevaba a su hermano a jugar para que se fuera enseñando poco a poco e irse integrando más en el fútbol. El primer día que Juan vio el deporte del fútbol fue cuando él estaba chiquito. Tenía la edad de 6 años. Anteriormente lo llevaban mucho con ellos, porque su papá y su hermano jugaban casi todos los días a la semana en diferentes equipos. Entonces su mamá de Juan y él iban a acompañar a su papá y a su hermano. Ese día Juan se bajó con su hermano cuando acabó el partido a jugar con él, porque era lo que siempre hacían. Cuando se acababa un partido, ellos se bajaban a ver a su papá, pero ese día se bajó, aparte de ver y saludar a su papá, se bajó a jugar con su hermano. Era su primera vez jugando fútbol. Hubo tanta conexión con el balón que en su mente pasó: este es un deporte que siempre seguiré jugando. Le fascinaba tanto que cuando él llegaba de la escuela se ponía a jugar afuera de su casa o hasta adentro. Llegó a ser tanto así que desde pequeño lo querían en diferentes equipos de su localidad, donde querían que él fuera parte de ellos. Se estaba acercando su cumpleaños número 7 y él, lo que le hacía más ilusión era tener un balón de fútbol para que pueda seguir practicando ese deporte que le fascinaba tanto. Se llegó el día de su cumpleaños. Juan estaba contento y feliz por los regalos que le iban a llegar o que le regalarían, pero lo que le hacía más ilusión era el balón de fútbol que se lo pidió a su papá. Empezaron a llegar su familia con regalos. Él solo esperaba a su papá, ansioso de que llegara con ese preciado balón. Era tanto así que una semana antes le dijo a su mamá que no le hiciera ninguna fiesta, que solo le comprara ese preciado balón. Llegó la tarde-noche y su papá aún no llegaba. Empezaron a romper la tradicional piñata y la repartición del pastel, cuando de repente su papá llegó con el regalo que él tanto quería. Además, su papá llegó con un balón de fútbol más unos tenis. Su papá le dijo que tal vez no es el mejor balón del mundo o los mejores tenis, pero sé que darás lo mejor de ti después de cada entrenamiento o juego. Entonces, a partir de ese momento cambió todo, porque él seguiría con ese sueño que tenía en mente. Cada que podía, él jugaba fuera de su casa con uno de sus mejores amigos, que se llamaba Eder. Ambos cursaban la primaria y jugaban siempre fútbol, hasta que cuando Juan tenía 12 años, su mejor amigo tuvo que irse, porque a su papá le ofrecieron otro mejor trabajo en otra ciudad, donde estos dos mejores compañeros de clase y de fútbol quedarían separados. Eder le dijo a Juan: pronto nos veremos, amigo, jugando en las grandes ligas de fútbol juntos. Esa pequeña frase marcó algo importante en Juan, en donde al día siguiente él tenía un juego donde irían visores, que son los encargados de reclutar a personas con mejor nivel para jugar y llevárselos a otros equipos. Ese día era la gran final, donde Eder también iba a jugar, pero por la cuestión de que se cambió de domicilio no podía asistir esa vez. Concluyó el partido. Ganaron esa final, pero Juan no se sentía conforme con ese resultado, porque a él le hubiera gustado haber celebrado ese triunfo con su mejor amigo. En eso le llegó una noticia que lo sacaría mucho de contexto, porque a una persona de los visores o reclutadores se fijó en él, no solo en cómo juega, sino también en cómo se desempeña dentro del juego, donde entregaba todo en esos partidos. Él fue el único que se fijó en Juan, porque las demás personas le decían al visor que ese niño no le veían mucho futuro, que le hacía falta más potencia, y fueron cosas que Pedro, que fue el visor que lo vio, en el potencial que podría llegar a desarrollar dentro de un equipo más élite. En eso Juan brincó de la emoción con sus papás y su hermano al saber esa espectacular noticia, en donde fue uno de los seleccionados para ser parte del equipo de la UDGFC, Leones Negros de Guadalajara.
pero el problema era de que Juan tenía que irse a Guadalajara a perseguir sus sueños. Otro percance que no había previsto en esa es que la economía de sus papás no era tan buena como para mandarlo a entrenar y seguir adelante con ello. Juan se quedó muy decepcionado porque por cuestiones económicas no podría asistir a la UDGFC. Al principio, Juan no entendía muy bien por qué no pudo asistir a ese club. Poco a poco fue entendiendo un poco más del por qué no fue. Entendió a sus papás y que tuvieron sus motivos para no mandarlo por sus cuestiones económicas en ese momento. Pasaron los años, Juan ya tenía 18 años, él seguía adelante con su sueño de ser un futbolista profesional, a pesar de lo que las demás personas le decían, de que no podría llegar a hacer nada. A esa edad llegó a estar en las primeras divisiones del Atlético de San Luis, donde se pudo llegar a desarrollar correctamente como él quiso. Seguía estudiando y en la prepa en donde él estudiaba se empezó a juntar con amistades que no eran su estilo. Ellos eran más rebeldes e irrespetuosos con las personas adultas. Hacían cosas que no debían. Juan seguiría intentando ir a un equipo mejor que el Atlético de San Luis, por lo que no dejaba de jugar como él quería. En ese equipo también había mucho favoritismo. A Juan lo seleccionaron por la habilidad que él tenía, pero había otras personas que estaban en ese equipo por palancas ayuda y no por cómo jugaban. También le decían cosas de mal humor a él porque no tenía mucho dinero, como los demás jugadores que conformaban el equipo. Los que lo molestaban se burlaban de él porque a veces llegaba con un tenis roto o cosas por el estilo. Juan ya estaba harto de eso, así que se propuso seguir esforzándose para más y llegar a otro equipo mejor que el Atlético de San Luis. 2 meses después se dio cuenta que habría una convocatoria donde se haría una prueba para entrar al equipo del Manchester United, pero sería en la Ciudad de México y necesitaba conseguir dinero para el pasaje de ida, la estancia y el boleto de regreso más los viáticos. Les comentó al respecto a sus papás que qué opinaban sobre esa oportunidad única que no se podría volver a repetir otra vez. Su papá le dijo: sí, es la oportunidad de tus sueños, pero el problema aquí es que no tengo tanto dinero para ayudarte con eso. Entonces Juan le dijo a su papá: yo trabajo y si quieres me ayudas con un poco de dinero para ir a esas pruebas. Aquí Juan empezó a buscar trabajo poco a poco. En uno de sus tantos trabajos conoció a Benito Antonio Martínez, el expresidente del Manchester United, el cual pidió su retiro por cuestiones de salud, a lo cual él comentó que le podría ayudar a lanzarse al estrellato, que él podía hacer que debutara en aquel equipo que tanto anhelaba estar. Simplemente habría una condición, que si algún día él se arrepiente de estar en ese equipo, o que simplemente lo abandone sin ninguna razón, él mismo se encargaría de hundirlo con todos los presidentes de equipo, acusándolo de estafador. Juan aceptó de inmediato. Pronto fue a su casa, hizo sus maletas y se despidió de sus padres y hermanos. Les dijo que cuando él regresaría, les cambiaría la vida a todos y cada uno de ellos. Pasaron los años y la situación con Juan cada vez era más deficiente. Su salud se empezó a complicar por su asma que él pensaba ya curada. Entonces decidió tomar cartas en el asunto y hacerse unos estudios para volver a controlarla. Poco a poco se fue quedando sin dinero para sus medicamentos, como lo son sus spray con salbutamol, que le ayudaban a controlar sus ataques que cada vez eran más y más seguidos. Estaba en la ruina. Dejó de ir a los partidos y a sus entrenamientos. No le era posible asistir ya que le hacía falta el aire. Esto alarmó a Benito y de inmediato fue a dejarle a su hogar los papeles de su renuncia en el equipo firmada y sellada por los directivos del equipo. Se quedó en la calle, solo y abandonado, lejos de su familia y seres queridos. Deambulaba por las calles de Inglaterra, hasta que unos guardias lo detuvieron y lo metieron preso por querer robar una panadería. Su familia, preocupada por no saber nada de él en 3 largos años, decidieron tomar el primer vuelo a Inglaterra para emprender su búsqueda por su hijo. Buscaron día y noche hasta más no poder. Fueron a buscar primeramente a las fosas comunes, que es donde más miedo les daba saber que ahí se encontraba su amado hijo. Afortunadamente, no se encontraba en ese lugar. Decidieron acudir a la policía local, los cuales los llevaron a las celdas con los presos más veteranos. En una de tantas celdas estaba su hijo, irreconocible, estaba en los huesos. Sus ojos se salían, su piel era extremadamente débil, su cabello se había caído por completo.
De inmediato, su madre cayó en llanto. No soportó ver a su primogénito en esas condiciones. Amenazó a los guardias de que los demandaría por tener así a su hijo. Pagaron la fianza y se lo llevaron. Tomaron el vuelo directo a Sinaloa y llegaron sanos y salvos a su destino. Sus hermanos, al verlo, se quedaron perplejos. No creían lo que estaban viendo. Su hermano con el rostro desfigurado y su cuerpo destruido. De inmediato lo abrazaron y comenzaron a llorar. Era tanto el dolor de ver hacia su hermano que su madre cayó desmayada en el sofá de la sala. Todos corrieron a auxiliarla, mientras Juan apenas podía estar de pie. Sus manos empezaban a descarapelar, sus uñas comenzaban a caerse una por una. Sus dientes de igual manera, uno a uno, iban cayendo. Lo llevaron al hospital, pero les dijeron que no podían hacer nada. Sus daños eran tan graves que ni el mejor doctor podía salvar su vida. Juan pidió resignación a sus padres y que lo dejaran descansar en paz. Justamente un 24 de diciembre, Juan falleció. Su madre tenía el corazón destrozado. Sus hermanos no paraban de llorar y su padre empezaba a caer en el mundo del alcohol. Sus vidas tomaron un gran giro cuando un buen día recibieron una llamada de parte del Manchester United. Les informaron que estaban al tanto de la situación que pasó su hijo y que les otorgaban un cheque por más de $10 millones por todo el esfuerzo y sacrificio que su hijo entregó en la cancha en compañía de su gran equipo. Don Luis, casi hundiéndose en ese vicio, tomó la decisión de que con ese dinero habría un deportivo semiprofesional y que le pondría el nombre de su hijo, al igual que colocaría una estatua de él en su honor. Su familia salió adelante a pesar de su pérdida y cada campeonato que tienen van a la iglesia a dar gracias por otra victoria más y que desean de todo corazón que su hijo esté orgulloso de su familia, que nunca se dio por vencido.